Buenas tardes, yo soy Álvaro Escobar Rubias Eduardo Isaías y en este video junto a mi compañero Leo Saucedo vamos a hablar sobre los sistemas termodinámicos y sobre las variables termodinámicos. Bueno, pues el siguiente tema es los sistemas termodinámicos y en este abordaremos las formas de energía. Pues primero que nada para definir qué es la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o cambios a otros cuerpos u objetos. Y en palabras más simples, esto quiere decir que la energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas o hacer que tú hagas cierta actividad de trabajo. Para poder medir la energía se tiene que utilizar cierta medida en especial, y esta medida es el Joule, que se representa con la letra J. Esto es en honor al físico inglés James Prescott Joule. Bueno, existen dos tipos fundamentales de energía, que prácticamente estos dos tipos de energía son las principales y son las más importantes, que es la energía potencial y la energía cinética. Obviamente hay más tipos de energía, pero estas que existen se derivan de estas dos y por eso se dice que son las principales. Entonces, la energía potencial es la que está asociada con la posición o condición de un cuerpo con respecto a otro. Un ejemplo de energía potencial es cuando dos imanes están separados, pero uno de ellos tiene energía potencial relativo al otro imán. Y cuando se juntan, la energía potencial es cero. Y esto en palabras más simples es que cuando dos imanes están separados generan la energía potencial, y esta energía se genera para poder juntarse. Entonces, una vez que estos ya se juntaron, no tienen necesidad de generar más energía porque ya están juntos. Entonces, por eso es cero su energía potencial. También está la energía cinética, que esta energía está asociada con el movimiento de los cuerpos, y este depende de la cantidad de masa del individuo y la velocidad del cuerpo. Esto también querría decir que a mayor masa o velocidad, mayor será la energía cinética. Un ejemplo es cuando un patinador se encuentra preparándose para bajar por una rampa. Entonces ahí su energía cinética será cero porque todavía no se está moviendo. Pero una vez ya se empieza a deslizar por ella, entre más rápido vaya y vaya de un lado a otro, entre más rápido, pues habrá mayor energía cinética. Y una vez cuando este pare y pues ya no tenga ningún movimiento, la energía disminuirá hasta poder llegar a cero. Y bueno, esas son las dos principales energías, de ellas se derivan las demás. La primera es la energía potencial gravitatoria, que como su nombre lo indica, es energía potencial, y esta resulta de la distancia o altura que hay entre dos objetos. Esto también depende de la cantidad de masa, de la distancia de separación que hay entre cada uno y la fuerza de gravedad. El ejemplo más sencillo sería la energía potencial gravitatoria que está en nuestro sistema solar, en la órbita del Sol y los planetas del sistema solar, que ahí interviene la cantidad de masa que hay entre cada planeta, la distancia de separación que hay entre cada uno y la fuerza de gravedad que los mantiene en su lugar prácticamente. Está la energía potencial elástica, que esa, como lo dice, es una forma de energía también potencial que resulta del estiramiento de material elástico. Esta básicamente la podemos ver casi diario en nuestra vida cotidiana, ya que con ligas o con resortes. Y pues estos resortes o las ligas, cuando están estirados, poseen la energía potencial, y una vez al soltarlos, esta se transforma en energía cinética, ya que pues ganan velocidad para volver al tamaño original en el que estaban. Una vez lleguen a su tamaño original, no tendrán cero. Tenemos la energía mecánica. Esta energía resulta de la suma de energía cinética y potencial de un cuerpo.
Esto quiere decir que va a tomar en cuenta la posición del objeto por la energía potencial y el movimiento, que es su masa y su velocidad, por parte de la energía cinética. Un ejemplo de esto sería cuando una montaña rusa, por ejemplo, no se está moviendo absolutamente nada. Una vez estos dos tipos de energía, la cinética y la potencial, se sumen, va a empezar a generar el movimiento, hará que suba y con el tiempo hará que esta montaña rusa gane mayor velocidad y pues esta generará energía mecánica y mayor energía. Una vez que esta pare, tendrá cero energía. Está también la energía química, que esta energía es potencial y está almacenada en los enlaces entre los átomos. Y esto está como resultado en las fuerzas de atracción que hay entre cada uno de ellos. Un ejemplo rápido de eso es la energía química de la gasolina, que esto, pues los átomos que esta tiene tienen energía potencial y al ser un combustible fósil, esta se transforma en energía térmica y esta es usada para los vehículos y después se va a transformar en energía cinética para hacer mover el vehículo. La energía eléctrica es una que prácticamente es muy sencilla y todos la conocemos. Esta es una energía potencial eléctrica que esta ocurre o se genera cuando hay dos fuerzas eléctricas entre cuerpos o partículas con carga eléctrica, obviamente. Y un ejemplo sería el sistema de protón y electrón, que tiene una energía potencial eléctrica. Esta energía prácticamente la usamos diario en nuestro día a día y hace que funcione todo lo que utilizamos, todo lo eléctrico como la televisión, microondas y todo el transporte, la iluminación y la forma en cómo nos comunicamos depende de esta forma de energía. Y un dato de cómo se generan los rayos o truenos, que esto también es energía eléctrica. Durante una tormenta la parte superior de la atmósfera se carga positivamente y mientras que las cargas positivas se acumulan en la parte inferior de la atmósfera, y eso va a generar una diferencia de potencial y hará la descarga eléctrica y se manifiesta en rayos, truenos, relámpagos. La energía nuclear. La energía nuclear es un tipo de energía potencial que está almacenada en el núcleo de los átomos y mantiene a los protones y neutrones juntos. Y al momento en que ocurre una reacción nuclear es cuando el átomo se transforma en otro completamente diferente y hace que se libere energía y se va a manifestar en una pequeña explosión. La energía magnética es un tipo de energía potencial que resulta de la capacidad de un objeto para hacer trabajar a otro objeto dentro de un campo magnético que se encuentra en la zona alrededor del imán. Y como ya lo dije, pues el imán tiene campo magnético y es un ejemplo de esto al querer unirse a un metal o a otro imán. La energía térmica, esto sucede en los cuerpos con mayor temperatura, ya que las moléculas se mueven mucho más rápido y chocan entre sí. Esto quiere decir que a palabras simples es a mayor temperatura o mayor energía cinética, también conocida como energía térmica. Y esto pues está relacionado con los choques que hay entre los movimientos de los átomos o moléculas que conforman el cuerpo u objeto. Un ejemplo rápido de esto es cuando calentamos agua, es muy cotidiano este ejemplo. Calentamos agua en una olla, hará que cuando vaya aumentando la temperatura hará que el agua se mueva y se mueva y se mueva más rápido, haciendo que las moléculas choquen, va a generar las burbujitas para que el agua empiece a hervir y también va a generar el vapor que avienta cuando una vez está hirviendo. La energía sonora pues es el tipo de energía mecánica que resulta de la vibración de partículas en forma de ondas, y estas energías sonoras necesitan un medio de transporte que sería el agua o el aire. También puede viajar mediante medios sólidos y baja a mayor velocidad que el agua, que los líquidos. Y en el vacío obviamente no hay ni aire ni agua, entonces no hay transmisión de sonido. Un ejemplo sería prácticamente nuestra voz, estamos rodeados de aire y hace que una persona nos escuche a cierta distancia. Y por último está la energía solar. Esta energía, como su nombre lo indica, es la energía que transmite el sol
que es la estrella de nuestro sistema solar. Esta energía está compuesta por helio e hidrógeno, y gracias a las reacciones nucleares que estos dos elementos tienen, se genera la energía solar que tenemos. Prácticamente el Sol es responsable de la vida sobre la Tierra, de todo, hace mover el aire, el ciclo del agua, la formación de energía química para las plantas y muchas otras cosas más. Y también podemos utilizar paneles solares, que estos están diseñados para transformar la radiación del Sol y poder transformarla en energía eléctrica que podemos utilizar, como ya lo dije anteriormente. Y pues con para convertir esta energía solar en eléctrica es pues mucho más, va a disminuir muchísimo más la contaminación y es mucho mejor. Y eso sería todo por las fuentes de energía. Bueno, yo voy a hablarles sobre las variables termodinámicas que intervienen en los sistemas. Primero empezaremos con las propiedades intensivas. ¿Qué son las propiedades intensivas? Son propiedades las cuales no dependen de la cantidad de sustancia o tamaño del sistema. Eso quiere decir que no importa lo grande, pequeño o pesado de un sistema, estas no se verán afectadas. Un ejemplo de esta es la temperatura. En una olla donde estamos calentando algo, la olla es el sistema y la temperatura es la propiedad. Y no importa si la olla sea grande o pese mucho, la temperatura no se verá afectada, es decir, que no porque la olla sea pequeña será menos caliente. Propiedades extensivas. Son las propiedades las cuales sí dependen de la sustancia del sistema, al contrario que las intensivas, estas sí se ven afectadas por que el sistema sea más pequeño o más grande. Un ejemplo de esto es la masa. En una olla donde queremos hacer una sopa, por ejemplo, siendo la olla el sistema y la masa la sopa, esta dependerá de qué tan grande sea la olla para poder hacer mucha o poca sopa. Variables termodinámicas. Estas son magnitudes usadas para describir el estado de un sistema termodinámico, y estas son 1. La masa, siendo la magnitud que denomina la cantidad de sustancia de un sistema, y esta es representada en kilogramos por el sistema internacional o también en moles. 2. El volumen, siendo la magnitud que representa el espacio tridimensional ocupado por un sistema, y este es representado en metros cúbicos por el SI o sistema internacional. Así como el litro, a pesar de que no es parte del SI, es muy utilizada y su conversión es la siguiente que ven aquí. 3. Presión, siendo la magnitud que mide la fuerza aplicada sobre un cuerpo. En el sistema internacional o SI se expresa usando pascales. 4. Temperatura, siendo la magnitud la cual mide la energía que tiene un cuerpo y cantidad de calor. En el SI o sistema internacional se mide usando el Kelvin, pero también la escala de Celsius es una de las más usadas con frecuencias y su conversión es la que aparece aquí. 5. Densidad, siendo la magnitud que mide la cantidad de masa que hay en determinado volumen de una sustancia. En el SI o sistema internacional se representa por la magnitud de metro cúbico. Y bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias por ver.